Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Nada más a forma de introducción me gustaría dividir mi mensaje en tres partes. La primera, porque sé que existe un gran interés y además es lo que ahorita nos está ocupando de tiempo completo, es el proceso de enfrentar el regreso a clases y la reconstrucción de las escuelas que han sido dañadas por dos sismos en gran parte del centro y del sur del país. Y déjenme darles nada más los números que tenemos hasta ahorita, que todavía no son definitivos, que van a crecer, ya no mucho, pero que todavía van a crecer, poco para que tengan la magnitud del reto que estamos enfrentando. En total, contabilizando los daños, les decía, de los dos temblores que tuvimos en el mes de septiembre, tenemos 12,931 escuelas con algún tipo de daño en todas las entidades que sufrieron esta tragedia. De esas 12,931, 577 hasta el momento son escuelas que tenemos ya registradas y censadas que vamos a tener que reconstruir de manera total. Vamos a tener que volver a hacer 577 escuelas. Otras 1,847 escuelas tienen daños parciales pero importantes y que van a requerir de una reconstrucción, si no total, sí de una reconstrucción parcial, y el restante de alrededor de las 10,000 escuelas que quedan son daños menores, pero que de todas formas tenemos que apoyar para reparar. ¿Qué significan daños menores? Que tienen vidrios rotos, puertas que hay que cambiar, temas que hay que resanar, pintar, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando pues, de un universo muy grande, de una tarea que además tiene un reto gigantesco, que es la extensión del territorio que tenemos que cubrir. Y este es uno de los grandes retos logísticos que tenemos, no solo en educación, sino en todos los frentes para la reconstrucción, incluyendo el de vivienda. Por ejemplo, en el caso del estado de Chiapas, prácticamente todos los municipios tienen algún tipo de daño. Chiapas es un estado con un territorio grande, con una población dispersa, con una geografía complicada y con infraestructura o vías de comunicación limitadas. Y así tenemos también Oaxaca. Si bien en Oaxaca están concentrados los daños en la zona del Istmo, tampoco es una zona pequeña. Y hay otras zonas, como la zona mixteca, que tienen también algunos daños que son importantes. Tenemos daños en Puebla, tenemos en el Estado de México, tenemos en el Estado de Morelos, tenemos por supuesto en la Ciudad de México, que afortunadamente los daños en la Ciudad de México son menores respecto al de las otras entidades, pero este es el tamaño de la reconstrucción. Estamos haciendo, esto es un cálculo preliminar, pero más o menos con una destrucción de este tamaño, la inversión que se va a tener para la reconstrucción escolar será alrededor de 13,000 millones de pesos. Eso es lo que costará hasta el momento poder reconstruir de manera total estas 577 escuelas, que eventualmente el número puede crecer un poco, el poder hacer una reconstrucción parcial de más de 1,800 escuelas y los apoyos que vamos a dar a cada uno de los otros 10,000 planteles, que si bien no son daños graves, tenemos también que dar un apoyo económico y financiero para que puedan arreglar y dejar en buenas condiciones la escuela. En cuanto al regreso a clases, hoy lo puedo anunciar, y esto es una buena noticia, por primera vez desde que sucedió el último terremoto, tenemos ya en las zonas afectadas más niños en las escuelas que los que todavía no pueden ir a las escuelas. Son ya en total 8,5 millones de niños y de jóvenes que en las zonas afectadas ya han regresado y ya están tomando clases, y todavía nos falta que regresen otros 7,8 millones de niños, pero ya un poco más de la mitad afortunadamente han regresado. Y aquí tomamos una decisión en donde yo quiero agradecer y reconozco al jefe de gobierno de la Ciudad de México y a los gobernadores de las zonas afectadas, porque tomamos una decisión que me parece que es muy responsable, y es
que en las zonas donde hubo afectaciones y el temblor se sintió de manera significativa, las escuelas, esto implica toda la Ciudad de México, no regresan a clases hasta que no tengan un dictamen de seguridad estructural. No importa si la escuela tiene daños evidentes, lo cual es obvio, sino estamos revisando todas las escuelas y por eso es una revisión lenta. Desde un inicio yo dije que nos íbamos a tardar cerca de 3 semanas en poder tener un regreso completo a clases. El domingo cumplimos la primera semana y afortunadamente ya llevamos más de la mitad de los alumnos en estas zonas que han regresado, pero el proceso va a llevar 3 semanas. ¿Por qué? Porque estamos yendo con los directores responsables de obra, que son los únicos acreditados para poder firmar un dictamen de seguridad estructural, hacen una revisión con calidad y minuciosa de cada uno de los planteles. Hemos estado invitando a los medios de comunicación para que con toda transparencia y abiertamente se vea cómo se están haciendo estas revisiones y generar la confianza que se debe de tener. En este proceso nos está apoyando el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, que es el colegio de ingenieros más antiguo, fundado desde 1946, con el mayor número de afiliados, el que todos conocemos coloquialmente como el Colegio de Ingenieros. Han avalado el procedimiento que están llevando a cabo los directores responsables de obra, y bueno, pues estamos en este proceso y todos los días, por las tardes, damos el corte de las escuelas que ya tienen el dictamen de seguridad estructural y que por lo tanto pueden iniciar clases al día siguiente. Y por eso ha sido un regreso escalonado y pausado, pero creemos que esto nos da el equilibrio que tenemos que tener en estos momentos. Por un lado, lo más pronto posible empezar a regresar a la normalidad. Y parte central de la normalidad es regresar a clases. Los niños necesitan regresar a clases. La UNICEF, que nos está ayudando, por ejemplo, tenemos un programa junto con la UNICEF de apoyo y ayuda psicológica para los niños y los jóvenes que después de una experiencia tan fuerte como es este terremoto puedan ser atendidos, pero ellos mismos en su experiencia en muchos lugares del mundo lo que recomiendan es regresar a clases lo más pronto posible. Y sí, así lo estamos haciendo, pero lo tenemos que hacer con toda responsabilidad. Y por eso estas revisiones diarias, y hasta que no tiene una escuela un dictamen de seguridad estructural, no aprobamos su regreso a clases. Todos los días subimos a la página de la SEP el listado de las escuelas que ya tienen este dictamen y que oficialmente están autorizados para regresar. En la página de la SEP lo checan los maestros, los padres de familia, las mamás, etcétera, y saben que al día siguiente pueden regresar. Y en este proceso estamos. El siguiente paso, cuando terminemos de regresar a clases, va a ser la reubicación de los alumnos que van a estar en planteles que vamos a tener que rehabilitar para que también de inmediato se puedan incorporar a las escuelas bajo 2 estrategias. Algunos de estos alumnos van a ser reubicados en planteles cercanos que tengan buenas condiciones y tengan el espacio para recibirlos, y en otras ocasiones, si es que fuera más conveniente, en aulas temporales. Tenemos ya un buen número de aulas temporales que ya estamos construyendo, particularmente en Oaxaca y en Chiapas, que fueron los afectados por el primer temblor. Nos tardamos más o menos 15 días o 3 semanas, dependiendo del número de aulas, en construir las aulas temporales, y esa será otra vertiente para que los niños de los planteles que vamos a tener que intervenir, ya sea parcial o la reconstrucción total, también puedan regresar a clases. En ese sentido, estimamos que más o menos a las 4 semanas o 5 semanas a más tardar de haber sucedido el último temblor, todos los niños podrán estar de regreso en clases, o en escuelas que tengan dictamen de seguridad estructural, o en el caso de las escuelas que se van a tener que reconstruir, en otros planteles o en aulas temporales. Y finalmente la tercera etapa va a ser la etapa de la reconstrucción, en donde, reitero, ya les di las cifras, los montos que vamos a tener que invertir y por supuesto el gran reto del despliegue logístico en un territorio tan grande, el que vamos a tener que cubrir, pero pues estamos trabajando en ese sentido y la Secretaría de Educación Pública está volcada para ese propósito. Simplemente con una reflexión que es muy importante y que creo que le da un valor todavía mayor a esta reforma educativa que desde mi óptica es el eje para organizar un futuro exitoso de nuestra nación, en donde estoy convencido que México puede ser una gran potencia en el siglo XXI y que lo va a lograr a través de la educación, de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Pero un gran reto que vamos a vivir
y no tan lejos, en los siguientes años y en las siguientes décadas, es el cambio tecnológico. Según muchos estudios, hacia el año 2030, más del 30% de las actividades de manufactura que hoy se hacen con mano de obra de capital humano se van a mecanizar totalmente. Muchas de ellas en industrias que muchos de ustedes no solo conocen, sino representan, como la industria automotriz, como la industria aeroespacial, como muchas industrias que hoy son la potencia que tiene México. Y eso nos va a generar un gran reto porque va a generar un desplazamiento de empleo, pero va a crear otras oportunidades muy importantes. Por ejemplo, en la estadística, el manejo de lo que hoy se conoce como Big Data, que cada vez crece más y cada vez es más importante y fundamental para todo, va a requerir de expertos en el manejo de datos. Estoy dando nada más 2 ejemplos, pero estoy dando 2 ejemplos que llevan a un lado. Si México quiere ser, como estamos convencidos que lo puede ser por muchos elementos de historia, de cultura, de lo que hoy tenemos como país, de nuestra demografía, de lo que hemos alcanzado en los últimos 30 años con una economía abierta y una democracia, y estas reformas como la educativa, la energética, la de telecomunicaciones, etcétera. Pero si queremos ser esa potencia que podemos ser en el siglo XXI, va a depender, como siempre, pero ahora con mucha mayor fuerza, de la calidad de la educación que tengamos. Si tenemos un capital humano bien preparado, que pueda enfrentar los retos del cambio tecnológico, México, sin lugar a dudas, será una potencia en el siglo XXI y podrá hacer una historia como la que hizo Corea del Sur en el siglo XX. Pero si no nos preparamos y no continuamos con la ruta de la reforma educativa y damos los siguientes pasos para consolidar a nuestra nación en innovación, ciencia y tecnología, será muy difícil. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.